Nicolás. Escuchamos tu presentación. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todas y todos. Eh, Quería partir mientras les comparto mi pantalla, ustedes por favor confírmenme si la están viendo bien. La deberán estar viendo. Em, Les quería agradecer a Juan Pablo y a las Latino-Cámaras por la invitación que me han hecho a conversar hoy día con ustedes acerca de estos temas a los cuales me dedico yo. Eh, Me pareció que, como comentaba Juan Pablo, es una oportunidad súper buena, dado el contexto en que estamos en la región. La pandemia obviamente nos ha forzado a todos hacia una mayor digitalización. Entonces yo quería partir, antes de explicarles de qué se trata el DEPA y hablarles también un poco sobre la experiencia que nosotros hemos tenido en la Alianza del Pacífico, que me parece relevante por los integrantes de las Latino-Cámaras, explicarles un poco cuál ha sido la lógica subyacente que nosotros hemos tenido en materia de economía digital. Les voy a hablar sobre el DEPA y sobre la Alianza del Pacífico, y antes quería explicarles un poco por qué nosotros hemos hecho lo que hemos hecho hasta ahora en materia de economía digital. Y para eso a mí me parece fundamental entender algo que muchas veces no es muy bien comprendido por la gente que está dedicada hoy en día a la regulación de Internet. Hoy en día todo el mundo de alguna forma está en el negocio de regular Internet. Vemos distintas iniciativas, digamos incluso iniciativas en nuestro Congreso. Hace algunos días se presentó también una iniciativa para un proyecto de ley que regule las plataformas, que ha sido bastante comentado. Y a mí me parece que en todas esas iniciativas de repente no existe una comprensión cabal de la importancia de la arquitectura técnica de este tipo de sistemas, digamos. Y eso lo explica muy bien este profesor que se llama Lawrence Lessig. Es un profesor eh, de Estados Unidos, un profesor de Derecho de Estados Unidos, pero que ha tenido todo un desarrollo en materia de propiedad intelectual y antes de eso también en temas de telecomunicaciones. Y él en 1999 eh, sacó este libro que se llama Code and Other Laws of Cyberspace, y después hay una versión que sacó 2 años después, es el Code 2.0. Y básicamente él ahí lo que explica es que existen 4 reguladores de la conducta tradicionales. Uno son las leyes, otro son las normas sociales, otro es la economía. Los mercados, digamos, dan ciertas señales, digamos, que van regulando la conducta de oferentes y demandantes en un mercado. Y por último, la arquitectura. Eso yo creo que se entiende mejor desde el punto de vista de tal vez la planificación urbana, digamos. Tal vez alguno de ustedes es arquitecto y nos puede comentar un poquito más acerca de eso. Pero estos 4 elementos que van regulando la conducta de las personas han sido tradicionalmente la forma en que los humanos nos hemos ido adaptando a los medios. La ley está claro, digamos, la ley manda, prohíbe, permite. Las normas de conducta, las normas sociales, digamos, no debemos escupir en la cara, cuando comemos tenemos que hacerlo de una cierta forma, etcétera, etcétera, digamos. Eh, el mercado da ciertas señales que le permiten a las personas ir tomando ciertas decisiones. Y si yo pongo, qué sé yo, el paradero de la micro en tal lugar, en tal esquina, digamos, la gente va a caminar de alguna forma, digamos, se van produciendo, o sea, uno puede ir moldeando de alguna forma los comportamientos humanos. Eh, y lo que plantea Lessig en este libro es que, además de esos 4 reguladores de la conducta tradicionales, el código, es decir, el software y el hardware que forman parte de sistemas complejos que tienen que ver con lo digital, también se ha convertido en un regulador de la conducta probablemente mucho más eficaz que la propia ley. Es decir, yo a través del diseño de los sistemas puedo ir regulando cómo funcionan las cosas y cómo las personas pueden actuar o no actuar dentro de ese sistema. Y eso es algo que nosotros debemos tener súper presente cuando hablamos de la regulación de Internet, digamos. O sea, Internet responde a una cierta regulación técnica que viene dada por el código, es decir, la arquitectura técnica, las decisiones de diseño técnico que se tomaron en su momento, digamos. O sea, uno siempre escucha que Internet fue creado, digamos, a fines de los años, o sea, a fines de los años 50 se comenzó ya con la idea de interconectar ciertas máquinas
computadores que antes ocupaban el espacio de una pieza completa, digamos, y que era muy difícil, digamos, poder compartir los recursos de tiempo, sobre todo, para la utilización de esas máquinas. Entonces, que tenía sentido, y esto empezó después como un proyecto de ARPA en Estados Unidos. Hubo también otras iniciativas en Europa, incluso en los años 70 en Chile, para la creación de un sistema que permitiera interconectar estas máquinas y hacer el uso de esas máquinas un poco más eficiente. Y eso es un poco a lo que responde Internet, digamos. Internet no responde, como se cree tradicionalmente, a una forma de mantener el control y comando en el caso de que explotara una bomba, o sea, de que los rusos, por ejemplo, atacaran a los Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría y que se pudiera a través de Internet mantener el control y comando de la respuesta bélica que pudiera haber habido, digamos. Esto es más bien una cuestión académica, una cuestión de ingenieros que fueron viendo cómo poder eh, compartir los recursos que cada uno tenía, de modo de que el uso de los computadores, que en ese entonces eran además muy escasos, digamos, y muy caros, pudiera ser más eficaz. Entonces, toda la arquitectura de Internet del Internet que nosotros conocemos, que después se hizo comercial en los años 90, responde un poco a una lógica, como comentábamos antes de empezar esta presentación, distribuida. Tenemos que pensar que Internet básicamente son muchas redes que pertenecen a distintos dueños que se interconectan de forma voluntaria gracias a un protocolo que es un idioma de comunicación que permite que máquinas hechas por de distinta naturaleza y de distintos fabricantes puedan comunicarse entre sí en una única red. Entonces, básicamente, lo que yo el mensaje que les quiero dejar, digamos, es que las decisiones técnicas son tan importantes como las regulaciones jurídicas, digamos. Y eso un poco también es lo que nosotros hemos ido adoptando en nuestra práctica comercial, y es la visión que nosotros tenemos para Internet, que Internet es una plataforma. Hoy en día es una plataforma sobre la cual se pueden ir construyendo un montón de otras cosas. Se pueden proveer aplicaciones, se pueden construir servicios, se pueden entregar contenidos, gracias a que Internet es una plataforma con un diseño particular que lo hace global, abierto y participativo. Y eso es el mensaje que nosotros hemos tratado de darle al mundo y lo que nosotros también hemos tratado de incorporar, y eso lo vamos a ver después en nuestras negociaciones comerciales, hacer un reconocimiento a esa forma en que funciona Internet y que por lo tanto un cierto diseño también genera un espacio económico en el cual los distintos actores pueden participar de forma más competitiva que que si las decisiones de diseño técnico hubiesen sido distintas, digamos. Em, Podría ser una clase completa sobre esto, digamos, pero no es el punto, digamos, sino que simplemente el mensaje es las decisiones técnicas importan. Em, y aquí lo que estamos viendo, digamos, es el comercio digital como motor de la economía mundial. Hemos visto cómo la transformación digital que ha venido de la mano, sobre todo de la pandemia que hemos estado viendo durante los últimos 18, 19 meses, ha forzado a todos a generar ciertos espacios de transformación digital que también ha impactado en la tecnología, digamos. Entonces, estamos en un proceso de transformación digital global eh, que permite una mayor eficiencia operacional. Ha habido nuevas tecnologías que han venido también a romper, digamos, ciertos esquemas desde un punto de vista schumpeteriano, si ustedes quieran, cómo ha funcionado ciertas estructuras industriales, digamos. Em, y eso ha impactado también obviamente, cómo nosotros en Chile hemos estado recogiendo el tema de la conectividad, digamos. O sea, Chile tiene 23,7 millones de conexiones a Internet, que aumentaron mucho durante el año pasado. Lamentablemente, el 84% de esas conexiones son móviles, y eso tiene otros efectos también que podemos discutir. Eh, pero sí, lo que quería destacar es que desde marzo del año 2020 a fines del año pasado, que es la información que acá tengo de la Subtel, subió el número de conexiones solamente el año pasado aumentó en 3 millones, digamos. Eh, y por último, aquí les quería mostrar una cifra de la OCDE, que muestra que el 62% de las pymes chilenas tuvo que digitalizarse de alguna forma, tuvo que digitalizar sus procesos durante el año 2020, y eso ha generado también un montón
emprendimientos nuevos, pymes nuevas que han tenido que saber adaptarse a a las restricciones que nos ha impuesto la pandemia debido a las imposibilidades que tenemos de actuar en forma presencial como lo hacíamos antes, digamos. ¿Y cómo llegamos a esto, digamos? A menos que ustedes hayan estado en los últimos 20, 25 años viviendo, no sé, arriba de la montaña, yo creo que a todos nos consta que Internet ha cambiado la forma de comunicarnos, cómo accedemos a la información, cómo participamos en la sociedad, cómo participamos hoy en día incluso de la política, cómo accedemos a la educación, el conocimiento, cómo hemos podido participar en general en nuestra vida en sociedad, digamos, de formas distintas a las posibilidades que teníamos antes de que existiera Internet. E Internet también ha modificado y ha generado nuevas estructuras industriales y económicas, sobre todo con un efecto democratizador, creo yo. Hoy en día más gente puede participar que la que podía participar anteriormente. Y aquí, como ejemplo, yo les traje acá información sobre la inversión necesaria para fundar un diario de circulación masiva. Solamente encontré datos del Reino Unido, lamentablemente, la fuente está citada ahí abajo. Pero básicamente aquí lo que nos da cuenta es que en el año 1830, para fundar un diario de circulación masiva en la ciudad de Londres, fueron necesarias 30 libras esterlinas. 73 años después, eso aumentó a 600.000 libras esterlinas. 30 libras esterlinas hoy en el día son algo así como $10.000, mientras que 600.000 libras en el año 1903, es decir, 73 años después, equivale hoy en día a unos $50 millones. Esto de lo que nos da cuenta, digamos, es el nivel de especialización industrial y el capital que hay que tener para poder operar, por ejemplo, en un sistema de comunicaciones, en este caso, como el de un diario de circulación importante en una ciudad como Londres, digamos. Y lo mismo es cierto para el telégrafo, para el teléfono, para la radio, incluso para la televisión. Todos estos son tecnologías que fueron ampliando la capacidad de las personas de recibir información y que estaban muy arraigados en modelos propios de la revolución industrial, es decir, con altos grados de especialización industrial y mucho capital. Es necesario tener mucho capital para poder participar en estas industrias, digamos. Y solo es unidireccional, digamos. O sea, uno simplemente consume, uno recibe. Y eso ha estado cambiando en el último tiempo gracias a un proceso que, por ejemplo, Nicolás Negroponte ha llamado de átomos a bits. Hemos ido cambiando básicamente de productos, de objetos tangibles, físicos, a productos y bienes. Y aquí yo obviamente se los planteo con un sesgo económico, digamos, pero esto también es aplicable a los otros quehaceres de la vida que ha sido impactado por la digitalización, a productos y bienes, digamos, que hoy en día están digitalizados. Todo aquello que no es obstinadamente material en algún momento va a terminar siendo unos y ceros, código binario, y va a viajar en paquetes de datos a través de Internet. Y eso va a permitir, por ejemplo, que nosotros podamos, si es que queremos, qué sé yo, comprar una carcasa de celular, no vamos a tener que ir a una tienda física, no vamos a tener que encargarla en Mercado Libre, Amazon o lo que sea, sino que incluso vamos a poder descargar los planos y nosotros mismos, con una impresora que vamos a tener en nuestra casa, imprimir, en este caso, en este ejemplo, una carcasa física, gracias a que esos productos de alguna forma van a estar desmaterializados y nosotros vamos a poder después convertirlos, digamos. Eso plantea obviamente algunos desafíos también a la propiedad intelectual, que es también una serie de reglas que están arraigadas, creo yo, más en la lógica de la revolución industrial que en la lógica digital que estamos viviendo hoy en día, digamos. Pero eso es otro tema, digamos. Y este proceso de digitalización ha creado lo que algunos autores han llamado una nueva economía. Richard Posner, que es un juez del noveno circuito de apelaciones en Estados Unidos y un prolífico autor, ha dado algunas características sobre esta nueva economía. Es una economía que está básicamente caracterizada por costos medios de producción decrecientes versus la cantidad de productos que hoy en día es posible generar gracias a la digitalización. Bajos costos de reproducción una vez que un producto digital ya está creado,
reproducirlo, almacenarlo y distribuirlo tiene un costo marginal cercano a cero. Hay una amplia gama de producción, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la lámina siguiente, y por último, modestos requerimientos de capital versus nuevas formas de financiamiento que existen, crowdfunding, por ejemplo, pero también los requerimientos de capital son menores versus el capital disponible en los mercados tradicionales, digamos. Em, y estas características, sobre todo estas de acá, digamos, a ver si puedo, aquí, sobre todo estas características de los bajos costos de reproducción, de almacenamiento y distribución, han generado un fenómeno que se ha llamado la cola larga, the long tail. Básicamente, en un mercado tradicional, si yo tenía, por ejemplo, una librería de libros físicos, yo tenía que enfocarme en tener en mis estantes aquellos productos que yo sabía que iba a poder vender, aquellos productos eh, tradicionales que yo tenía que tener en mis estantes y que de alguna forma yo sabía que por ser los bestsellers los iba a poder vender. Hoy en día, dado que el costo de almacenar y de distribuir productos digitales, libros, por ejemplo, si ustedes quieren, que están digitalizados, es tan bajo, yo puedo tener acá una larga cola de mercados de nicho. Eh, no es necesario que yo me enfoque solamente en tener en mis estantes aquellos productos, los hits, digamos, los bestsellers que yo sé que voy a poder vender, sino que además puedo tener toda una gama distinta, y eso además ha generado mercado, o sea, modelos de mercado y modelos de negocio que también apuntan a esos nichos, digamos. Y es un poco lo que nosotros estamos pensando en el caso de la Alianza del Pacífico, que lo vamos a ver después. Eh, Esa es un poco la explicación muy somera, digamos, de por qué nosotros estamos haciendo esto desde el punto de vista de la digitalización, cuáles han sido los cambios que se han producido en la economía mundial, en la economía global, cómo esto se vincula con Internet y su capa técnica, digamos. Y ahora lo que quiero explicarles es un poco el acuerdo sobre asociación de economía digital que nosotros firmamos hace poco tiempo con Nueva Zelanda y con Singapur. Este es un acuerdo de economía digital bastante pionero, que busca ser un marco normativo y de cooperación eficaz y eficiente, que permita a las economías que son parte de este acuerdo promover ciertos mercados, pensando sobre todo en productos digitales, digamos, que es que tal vez, si ustedes quieren, desde el punto de vista conceptual, podemos distinguir, por un lado, los productos tradicionales, en los cuales se forma el consentimiento, pero los productos siguen siendo tradicionales, y el consentimiento se forma desde un punto de vista jurídico a través de medios digitales, digamos. Y esta nueva categoría, que son los productos digitales, que son efectivamente donde nosotros pensamos que radica el mayor potencial para economías en desarrollo como la chilena. No sé si había una pregunta, Nicolás, parece, mi tocayo Nicolás Mejías parece que había pedido la palabra, si no, continúo. Sigo nomás. Y Juan Pablo, tú me avisas si es que hay alguna pregunta, por favor, porque yo en este Sí, momento... no, yo estoy mirando acá el chat, no hay. Como dije, pueden hacer la pregunta por el chat a medida y al Ujú. final vamos a permitir, yo creo que una conversación, de manera que las personas directamente puedan intervenir y preguntar. Pero yo por Perfecto, lo menos acá no estoy viendo ninguna pregunta en el chat, así que perfecto. sigamos. Volvamos al DEPA entonces. ¿Por qué el DEPA fue lanzado por tres economías relativamente pequeñas? Y esto responde a una historia que Chile, Nueva Zelanda y Singapur ya habían tenido en años anteriores. Fueron estas tres economías, y hablo de economías, digamos, porque somos los tres partes de APEC, digamos, y ahí se habla de economías y no de países, porque hay ciertas economías que para no entrar en conflicto, digamos, con otros, digamos, como por ejemplo Taiwán, por eso se habla de economías, digamos. Estos tres países o economías iniciaron en el año 2002, por ejemplo, la negociación de un acuerdo que se llamó Pacific Three, que después, cuando se unió Brunei en el año 2004, se llamó el Pacific Four, y que fue lo que permitió después construir el TPP. El P4 dio el andamiaje jurídico y de contenidos básico para lo que después se fue convirtiendo en el TPP, cuando se fueron incorporando más miembros, digamos. Entonces son tres economías que desde el Pacífico, tres economías pequeñas que desde el Pacífico han sido pioneras en ir generando procesos que después han sido recogidos por otros países, digamos, y que se han
convertido en procesos mucho más grandes y mucho más importantes, digamos. Entonces la idea del el DEPA fue un poco lo mismo, digamos. Estábamos en un contexto, piensen ustedes, esto comenzó en diciembre del 2018, estábamos en un contexto, era del presidente Trump y todo el cuento, digamos, en que el comercio internacional, el sistema de comercio basado en reglas estaba súper en entredicho. Entonces la idea también era dar una señal política de que tres economías pequeñas, que ya lo habían hecho antes, digamos, hoy en día de nuevamente podían entregar un mensaje claro al mundo de que es posible tener resultados concretos, aplicables a la realidad y además sustantivos en materia de comercio internacional a través de un acuerdo como el DEPA. Y esto fue relativamente simple, fue una negociación súper rápida que se produjo en un poco menos de un año, digamos, dado que teníamos gran coincidencia en muchos temas de fondo, digamos. Entonces, no tuvimos discusiones filosóficas muy profundas, digamos, porque estábamos más o menos de acuerdo en cuáles son los elementos mínimos que debiera contener un acuerdo como este. Y eso tiene que ver con la existencia de partida de productos digitales. Esta es una discusión que en Ginebra se ha llevado durante 20 años y probablemente va a durar 20 años más, digamos, es que existen o no los productos digitales y cómo hay que tratarlos. Para la lógica de la OMC, la lógica tradicional, solo existen los servicios y las mercancías físicas. Eh, y esto a nosotros nos parece que escapa un poco de esa lógica binaria y por eso nosotros lo hemos llamado productos digitales y la idea, como vamos a ir viendo después, digamos, es también aplicarle ciertas disciplinas, sobre todo de no discriminación a esta nueva categoría, digamos, a estos nuevos productos que existen y que tienen que ser también cubiertos por las disciplinas tradicionales del comercio internacional. La no localización forzada de instalaciones informáticas y el libre flujo transfronterizo de datos, para mi gusto, son disciplinas que están muy ligadas al funcionamiento técnico de Internet. Ha habido ciertas interpretaciones que dicen que que el libre flujo transfronterizo de datos se refiere a los datos personales. No es esa la lectura que nosotros hacemos, no es eso como hemos aplicado tampoco estas normativas, sino que acá nosotros tenemos una aproximación un poco más genérica al concepto de datos. Datos como paquetes de datos, unos y ceros, que viajan de un extremo de Internet al otro y que permitan que tengamos esta red global abierta y participativa y que también le permite a los exportadores chilenos alcanzar potencialmente mercados a los cuales no tendrían la posibilidad de hacerlo con sus productos físicos. Obviamente, y lo vamos a ver también, digamos, porque vamos a ir entrando un poco más en los detalles de los contenidos del DEPA, hay también normas que se preocupan de la protección de la información personal. Y por último, la importancia del DEPA radica en en que además de ser una señal política que le mostró al mundo de que es posible llegar a acuerdos en un contexto complejo para el comercio internacional, también el DEPA buscó ser un apoyo a otros procesos en que se estaban discutiendo materias de economía digital, como APEC, el G20, que nosotros fuimos invitados en ese entonces por Argentina a formar parte del G20, que se discutieron estas materias también. Las negociaciones que se están produciendo hoy en día en materia de comercio electrónico en la OMC a través de esta iniciativa conjunta. Eh, el DEPA tenía una vocación de servir de insumo para esas discusiones y por eso nosotros hablamos de módulos. El DEPA no tiene capítulos, sino que tiene módulos, que lo vamos a ver también en la lámina siguiente a esta. Como yo les decía, este fue un proceso de negociación muy rápido. Comenzó con conversaciones a nivel político en diciembre del 2018, al margen de las primeras reuniones de APEC que se hicieron en Santiago. Eh, los técnicos nos juntamos en marzo del 2019 y tuvimos una conversación por mucha videoconferencia a horas poco razonables para nosotros, digamos, que nos permitió tener un resultado satisfactorio ya en enero del año 2020, para que posteriormente fuera firmado por los ministros encargados de materias de comercio, en nuestro caso el canciller, el 11 de junio del año pasado. Fue una negociación particularmente rápida. Y acá, como yo les decía, la estructura del acuerdo se compone, obviamente, como todo tratado internacional, de un preámbulo, 16 módulos y 4 anexos. Y nosotros hablamos de módulos pensando un poco en que el DEPA tiene esta vocación de servirle de insumo a otros procesos, digamos, de negociación. Entonces, la idea es que uno pudiera sacar un módulo, llevarlo a otra parte, negociar en base a lo que el DEPA provee
Pero eso ha generado también algunas interpretaciones erróneas en términos de que hay algunos países que han preguntado si es que ellos pueden adherir simplemente a ciertos módulos y otros no, otros dejarlos de lado. Esa no es la intención, si bien desde el punto de vista técnico-jurídico es posible a través del mecanismo de las reservas generar una adhesión en que uno simplemente queda obligado por algunas partes del acuerdo y otras no, digamos, esa no es la intención, digamos. Sino que la intención era que, y por eso se llama módulos, digamos que estos módulos pueden ser extraídos y llevados a otras partes donde se están conversando los temas que están agrupados bajo estos módulos, básicamente. ¿Cuáles son los contenidos del DEPA para efectos metodológicos? A mí me gusta distinguirlos en tres categorías distintas. Uno que tiene que ver con temas tradicionales, donde hay firma electrónica, temas de logística, pagos y todo ese tipo de temas que se vienen negociando desde los años 2000 en adelante. Una segunda categoría con nuevos objetos del comercio, donde están los productos digitales y todas aquellas normas que soportan la existencia de productos digitales, como la no imposición de aranceles a los contenidos transmitidos electrónicamente, el flujo transfronterizo de datos, la no localización forzada de servidores, temas de encriptación, etcétera, etcétera. Y después una tercera categoría súper importante en el contexto del DEPA con nuevos temas, en que son temas que no sabemos cuál va a ser el impacto que van a tener en materia comercial y en No, materia económica, pero que sí a nosotros nos pareció interesante incluirlos y ir desde una perspectiva cooperativa, ir aprendiendo junto a Nueva Zelanda y Singapur y cualquier país que se quiera unir al DEPA, cuáles son las aplicaciones y cómo debiéramos ir incorporando esto dentro de nuestra política comercial. Entonces, esta tercera categoría es un poco más laxa la regulación, con el objetivo de que también podamos ir buscando innovaciones regulatorias para la incorporación de temas como innovación financiera, inteligencia artificial, inclusión digital, política de competencia, que es un tema súper importante hoy en día en el mundo digital. En temas de facilitación de comercio, aquí tenemos básicamente el objetivo de facilitar el desarrollo de los envíos. La lógica es, no todo el comercio internacional hoy en día es a través de containers, como era antes. Hoy en día, gracias a plataformas digitales, hay mucho comercio internacional que se hace en pequeños volúmenes, digamos, paquetitos, digamos, que uno compra en eBay o lo que sea, digamos, y que después tiene un viaje transfronterizo que de alguna forma nosotros podemos facilitar gracias al uso de tecnologías que permitan reducir los tiempos, los costos asociados y en general fricciones propias de este tipo de comercio transfronterizo. Hay normas que promueven el uso de pago electrónico transfronterizo. La idea acá es que los proveedores de pago electrónico de Chile puedan interoperar fácilmente con los de Singapur y los de Nueva Zelanda y con los que vengan después que se adhieran al DEPA a través de regulaciones claras y el uso de APIs, por ejemplo, que son estas interfaces abiertas de programación que permiten que los distintos sistemas de distintos proveedores puedan ser interoperables, que puedan interactuar. En materia de productos digitales, que es esta segunda categoría, tenemos los temas de moratoria y de no discriminación. Como yo les adelantaba, la moratoria tiene que ver con la no aplicación de aranceles a los contenidos transmitidos electrónicamente y que además debemos velar que las disciplinas de trato nacional y nación más favorecida también sean aplicables a estos productos digitales. Em, Hay, como yo les decía, normas que buscan la protección de la información personal. Para eso se recurre a estándares y modelos internacionales generalmente aceptados, como el modelo de la OCDE. Libre flujo de datos y no localización, ya se los expliqué, y en beneficio del tiempo no me voy a detener en ello. Sí hay normas que tienen que ver con ciberseguridad, que eso es algo que el DEPA va un poquito más allá de otros acuerdos en que se establecen mecanismos de cooperación entre las agencias que son más concretos que lo que teníamos en acuerdos anteriores. La ciberseguridad está siendo cada vez algo mucho más importante en términos de generar sistemas seguros en que la gente también quiera participar y que no se produzcan eh, aquellas terribles debacles que hemos visto en algunos momentos y que afectan también al comercio transfronterizo. Eh, y hay también un mecanismo de participación de la sociedad civil y de los expertos en materia de ciberseguridad para que nos permitan también ir diseñando esos sistemas.
Hay normas que tienen que ver con protección al consumidor que vienen ya de la práctica anterior, al menos chilena. Básicamente normas que buscan que no se produzcan malas conductas en el comercio electrónico, como por ejemplo fraudes o engaños. Hay normas sobre la eliminación del spam. Y hay una norma que reconoce los beneficios de una red abierta que permita la libre competencia, que es básicamente ligado a esta idea de cómo podemos reconocer también la arquitectura técnica. Hay una norma sobre identidades digitales que yo creo que puede ser bastante importante, que nos va a permitir a los chilenos, por ejemplo, a través de nuestra clave única, participar en ciertos procesos, crear una empresa, por ejemplo, en Singapur o Nueva Zelanda, simplemente a través de nuestro sistema de identidad digital, que va a ser reconocido por los sistemas de identidad digital de nuestras contrapartes. Eh, hay, como yo les decía, todo un catálogo de materias en las cuales nosotros no sabemos muy bien cuál va a ser la aplicación, cómo se va a terminar desarrollando esto, que tiene que ver con tecnología financiera, por ejemplo, en que sí nosotros buscamos establecer marcos de cooperación que les permitan a las empresas y a los reguladores dedicados a estos temas, digamos, poder ir aprendiendo en conjunto cómo se va desarrollando la tecnología y cómo se puede ir desarrollando también la regulación para que sea, para que ayude, digamos, y que no destruya nuevos modelos de negocio o nuevas formas de participar en el mundo financiero. En temas de inteligencia artificial, también hay una remisión a marcos éticos y de gobernanza con ciertos lineamientos internacionales, como por ejemplo los de la OCDE. Eh, hay una norma que puede ser interesante que permite la participación en procesos de compras públicas a través de herramientas digitales. Que eso puede ser interesante si es que uno quisiera participar, por ejemplo, en una compra pública en Nueva Zelanda o en Singapur. Y como yo les decía, hay una marcada importancia de la política de competencia y cómo todo esto toda la digitalización que ha venido a remover los mercados tradicionales, como también la política de competencia tiene que hacerse cargo de ello. Si bien no hay materias de propiedad intelectual, se hay un cierto guiño a la importancia de un dominio público robusto que permita utilizar ciertas obras que están en dominio público para nuevas creaciones e innovaciones. En la misma línea, la importancia de los datos abiertos gubernamentales y en general la posibilidad de innovar en materia de datos de nuevo en su acepción genérica. Eh, Después hay una marcada importancia del rol que pueden tener las pequeñas y medianas empresas en la economía digital. Para eso hay un sistema de cooperación entre las agencias encargadas de las empresas de menor tamaño, en nuestro caso el Ministerio de Economía, eh, para que puedan cooperar con sus homólogos en Singapur y Nueva Zelanda en materia de facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la economía digital. Como yo les decía al principio, la lógica subyacente a todo esto es que Internet tiene un potencial democratizador, permite que personas que tradicionalmente no han participado de la economía global hoy en día sí lo puedan hacer gracias a las características propias de la economía digital, pero sí eso debe ir acompañado también de el apoyo que las agencias particulares en cada uno de los países del DEPA puedan hacer de su propio sector, digamos. Y se instaura la posibilidad de tener un diálogo de MIPYMES digitales que incluya al sector privado y a la sociedad civil. Obviamente, las personas que están en el día a día utilizando este tipo de herramientas no somos nosotros los negociadores y por lo tanto para nosotros es súper importante aprender de aquellos que están en la práctica participando en estas cosas, cuáles son los problemas que ven, cuáles son las posibilidades que ellos ven que en este momento no están siendo cubiertas, que no están siendo facilitadas por los acuerdos de libre comercio. Entonces, la idea es generar un diálogo abierto que nos permite ir recogiendo ese tipo de observaciones. Otro de los temas importantes del DEPA es la inclusión digital. Básicamente hay grupos y segmentos de nuestra sociedad que no han que no han podido ser parte de los beneficios de la economía digital. Entonces ahí también tenemos algunas materias cooperativas que nos van a permitir aprender de las experiencias que han tenido en Nueva Zelanda y en Singapur, que si bien pueden tener una realidad económica distinta, no es muy distinta también la preocupación que ellos tienen en materia de inclusión digital, por ejemplo, de las personas de edad un poco más avanzada.
Y por último, respecto del DEPA, ciertos aspectos institucionales, es un acuerdo que está abierto a cualquier miembro de la OMC que quiera formar parte. Ya hemos recibido la notificación de Corea del Sur. Estamos en conversaciones también con Canadá. Hay varios países de la región que han demostrado interés también en el DEPA. Eh, este es un acuerdo que para el caso de Chile va a entrar en vigor en el 23 de noviembre de este año. Nosotros hemos ya depositado nuestro instrumento de ratificación ante Nueva Zelanda, que es el depositario del acuerdo, y por lo tanto esto va a estar en vigor para Chile a partir del 23 de noviembre. Eh, Aquí yo les dejo una lámina. Esta presentación se las voy a hacer llegar a través de Juan Pablo, pero esta lámina puede ser interesante si ustedes quisieran conversar con nosotros, digamos. Estas son las áreas que nosotros hemos identificado en que nosotros vamos a tener que colaborar estrechamente con el sector privado en la implementación de este tipo de cosas. Obviamente hay más, digamos, pero estas son las que para nosotros han sido más relevantes por las conversaciones que hemos tenido con el sector privado y con algunos de ustedes incluso hasta ahora. Pero la idea del DEPA es que sea un acuerdo vivo, que no es un acuerdo que vaya a quedar obsoleto en 2 años más, sino que hay que ir haciendo mejoras, actualizaciones, ojalá sumar nuevos miembros. Y en ese sentido, la invitación que yo les hago desde ya es que también ustedes se puedan acercar a nosotros y que vayamos conversando de estos temas y vemos cómo podemos también recoger desde un punto de vista que tenga sentido para la realidad de Chile y de la región en general estas materias. Por último, brevemente, referirme al mercado digital regional de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico no necesita presentación. El mercado digital de la Alianza del Pacífico tiene como objetivo posibilitar el libre flujo de productos digitales, de bienes tradicionales y servicios que se comercializan a través de Internet y de todo el capital que está vinculado al mercado digital entre los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico. Eh, Aquí básicamente la idea es que las pequeñas empresas puedan generar contenido exportable entre los países de la Alianza del Pacífico con la misma facilidad y rapidez que si lo hicieran dentro del mismo país o de la ciudad en la cual operan. Un poco volviendo a la lógica de la cola larga, digamos, identificar ciertos nichos de mercado que en este momento no están siendo servidos por una oferta en la región y que eventualmente puedan ser de interés para los miembros de la alianza y el sector privado de cada uno de los países desarrollarse en el mercado digital regional. ¿Por qué en la Alianza del Pacífico? ¿Por qué lanzar un mercado digital en la Alianza del Pacífico? Bueno, eso es porque tenemos ya un protocolo comercial que nos da una estructura inicial a través de un capítulo de comercio electrónico y otro de telecomunicaciones para construir un mercado digital en nuestra región y además es una forma de implementar una iniciativa que ha venido trabajando la CEPAL, que se llama ILAC, y que busca, entre uno de los pilares que tiene también es la generación de un mercado digital a nivel latinoamericano y del Caribe, y la Alianza del Pacífico es un buen piloto para eso. Em, para materializar un mercado digital eh, regional, han coordinado este hecho digital regional Eh, en, en esta región. Disculpa, Nicolás, yo Eh, como que eh, se alteró tu en voz, no sé si y desapareciste de pantalla, no sé si Rusia, soy yo no, únicamente o... ¿no? ¿Continúo? Sí, te escucho, ahí te escucho bien, pero claro, como que desapareciste de pantalla, pero está tu presentación visible. Hola, ¿me escucha el resto? Sí, 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 es Nicolás el que tiene problemas. ya, Sí, gracias. se escucha, ningún problema.
Ya, Nicolás, a lo mejor puedes, Mm, si me escuchas, o sea, en el fondo salirte y volver a entrar. Ahí estás. Ahora falta el audio. mira, lo que voy a hacer es voy Sí. a hacer eso. Ah, ya, ahí estás de nuevo. Estabas hablando de la materialización del mercado digital regional. Te volviste a desaparecer ahí. Tenemos que, Juan Pablo, ya, ahí. ahí sí, ya. Estoy por terminar Sí. en todo caso. Lo que yo les decía, el mercado digital de la Alianza, básicamente lo estamos trabajando a través de una hoja de ruta en el cual hay distintos componentes. Uno de ellos busca mejorar el acceso a los servicios y productos digitales, y ahí básicamente la idea es trabajar en la infraestructura que pueda existir para eso. Eh, Obviamente, ahí estamos trabajando con los reguladores sectoriales. Otro tema que estamos trabajando es promover el intercambio de bienes, productos y servicios por medios digitales. Y por último, algo que estamos trabajando también con la academia es impulsar la economía digital para generar nuevas fuentes de crecimiento y de productividad. Eh, yo creo que lo podemos dejar ahí, digamos, si no nos vamos a quedar sin tiempo para conversar, digamos, pero esto es básicamente un detalle mayor de lo que yo les estaba planteando, como por ejemplo cuáles son las medidas particulares para eh, atender las brechas de infraestructura que tenemos en la Alianza del Pacífico. Eh, pero eso, finalmente, o sea, como beneficios del mercado digital regional, simplemente plantearles la necesidad que nosotros también tenemos de poder conversar con ustedes para poder recoger los temas prácticos que van sucediendo y que nosotros no necesariamente estamos enterados siempre de lo que está pasando. Entonces ahí también la invitación es que podamos compartir las experiencias que ustedes han tenido, pensando en que lo que nosotros buscamos en el mercado digital regional es eh, aliviar las fricciones naturales que pueden existir en un mercado tan grande como la Alianza del Pacífico, a través de ciertas medidas concretas que se puedan ir adoptando al respecto. Eso, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Nicolás. Y bueno, ahora daremos curso al diálogo. Yo quisiera, ¿tienen ustedes un icono donde pueden levantar la mano para, digamos, para que podamos seguir un orden? Yo quisiera preguntar, no tengo claridad todavía entre la diferencia entre comercio electrónico y economía digital. Si uno es el género y otro es una parte específica de la economía digital. Y si pudieras también ilustrarnos sobre cuáles, o sea, qué sectores se vislumbran como los que pueden tener ventaja o que se les abre una oportunidad a partir del DEPA y los estándares que se están estableciendo. Sí, no, perfecto. A ver, yo creo que la pregunta que tú haces respecto de esta distinción entre comercio electrónico y comercio digital es bien útil tenerla súper clara, porque también la regulación que acompaña a una y otra también es distinta. Tradicionalmente se ha hablado de comercio electrónico siempre pensando, o el criterio, digamos, para distinguirlo es siempre pensando en el objeto que finalmente es el objeto del comercio. Y el comercio electrónico siempre se ha asociado a objetos tradicionales, digamos. Yo entro, por ejemplo, a un marketplace, a Mercado Libre, por nombrar alguno, compro un reloj y ese reloj finalmente me llega a mí a mi casa a través de un sistema de logística. Siempre se ha entendido que comercio electrónico está ligado a eso. Y hoy en día, dado que hay productos que están digitalizados, se ha comenzado a hablar un poquito más de comercio digital. Entonces hay una distinción ahí, sobre todo dada por cuál es el producto. El marketplace puede ser distinto o puede ser el mismo, eso da lo mismo. Pero sí lo que distingue el comercio electrónico del comercio digital es el producto sobre el cual versa la relación comercial. Eh,
en ese sentido, digamos, el comercio electrónico no introduce nada nuevo más allá de ser una forma de comunicación y de formar el consentimiento, como nos diría un abogado, a través de medios digitales, pero sí, en el caso del comercio digital hay un cambio mayor, digamos, dado que el producto hoy en día se compone de unos y ceros, digamos, y por tanto la regulación que tiene que acompañar a la economía digital es un poco distinta a la que tradicionalmente se incluía en capítulos de comercio electrónico o sea, que han sido negociados desde fines de los años 90 hasta ahora, digamos. Yo te diría que esa es un poco la diferencia conceptual. Y en términos de los sectores que nosotros hemos identificado, ahí yo quería destacar también el proceso que nosotros tuvimos para la negociación del DEPA, en que nosotros tuvimos una conversación súper abierta, súper franca con distintos sectores, sobre todo de las pequeñas empresas, en los cuales nosotros también fuimos identificando intereses particulares que tenían nuestros potenciales exportadores de obras audiovisuales, de videojuegos, de la industria literaria, digamos, en estos mercados. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, nosotros detectamos que había, por ejemplo, una pequeña empresa que se dedicaba al desarrollo de videojuegos cerca de Valdivia, que estaba teniendo ciertas dificultades, que estaban siendo discriminados por ser chilenos y no norteamericanos o europeos en el acceso a un mercado en particular. Y nosotros trabajamos con ellos en entender cuál es el problema y generamos también una propuesta que finalmente fue aceptada por Singapur y por Nueva Zelanda y que ahora les permite a ellos no ser discriminados por el solo hecho de ser chilenos, digamos. Básicamente, trato nacional, la tradicional disciplina de trato nacional aplicada en este caso al mundo de los videojuegos. Entonces yo le diría que sobre todo nosotros hemos identificado el mundo del desarrollo de software en general, los videojuegos en particular, que tal vez es un poquito más amplio porque incluye otros temas, digamos, no solamente sentarse a escribir código, sino que también hay guiones, hay música, hay otro tipo de elementos que entran en un videojuego. Eh, el mundo audiovisual, en particular, yo creo que puede ser bastante beneficiado y obviamente el mundo de los servicios, los servicios profesionales, digamos que se pueden ver bastante beneficiados también por acuerdos como este. Yo diría que esos son los sectores que nosotros hemos identificado, pero eh, obviamente esto va a ir cambiando en la medida también en que las tecnologías nos permitan ir adaptando otros quehaceres a este mundo digital de unos y ceros. Gracias. Bueno, les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, por favor, manifestarse. En la misma línea tú mencionaste los servicios, que en el fondo servicios de ingeniería, que se pueden traducir en estos códigos binarios, proyectos, que se... Ahora, entiendo que todo esto, de acuerdo al DEPA y la lógica que se quiere replicar, es que no se pagarían aranceles, digamos, por estos servicios, ¿no? ¿Y cómo se condice eso con lo que ya existe en los acuerdos y el tema también de la tributación? O sea, ¿va a cambiar ese escenario o es solamente relacionado con las partes del DEPA o eventualmente la Alianza del Pacífico? No, mira, a ver, la norma de no imposición de aranceles a los contenidos transmitidos electrónicamente es básicamente aquellos aranceles de frontera, digamos. No, se reserva el espacio de regulador de cada una de las partes de imponer impuestos internos. Entonces, el DEPA no se mete en materia impositiva interna. Esto no va a modificar la estructura del IVA, por ejemplo, ni nada por el estilo, pero sí que cuando yo exporte, qué sé yo, el plano que hace un arquitecto y que se lo vende a un neozelandés, no va a tener que pagar aranceles por ese contenido que fue transmitido electrónicamente. Y la lógica un poco es que nos hemos pasado los últimos 60 años, digamos, tratando de eliminar barreras arancelarias para el mundo de los servicios y del mundo de las mercancías, sobre todo. No vamos a ponernos a establecer aranceles hoy en día a los contenidos transmitidos electrónicamente. Y eso viene de una práctica que ha habido en la OMC que tiene que ver con una moratoria que se ha ido renovando periódicamente en cada una de las reuniones ministeriales de
precisamente no imponer aranceles a este tipo de cosas. Y acá el DEPA lo que hace es que esa moratoria que en la OMC se va renovando periódicamente, aquí lo hace permanente. Los tres países del DEPA toman la decisión de que no le van a imponer aranceles a los productos digitales o los servicios que sean prestados por medios digitales. No tiene nada que ver con impuestos internos, ese es otro tema, y eso es, cada país sigue siendo soberano para la imposición de impuestos internos. Y en materia de compras públicas, pensando en las empresas chilenas que puedan diseñar un software, que se puedan hacer cargo de alguna licitación que se haga en alguno de estos países, Ujú. ¿es requerimiento, o sea, es requisito estar constituido como empresa en el país de destino o, digamos, pueden operar directamente participando en estas licitaciones y por lo tanto como proveedores del Estado de Singapur o del Estado de Nueva Zelanda? Sí, esa es la lógica, digamos, o sea, que a través de sistemas digitales uno puede participar desde mi territorio, yo puedo participar desde Chile, digamos, yo puedo participar en los procesos de licitación que se están produciendo en los otros miembros del DEPA sin la necesidad de estar constituido en alguno de sus territorios. Obviamente pueden existir otros requisitos que tengan que ver ya con la implementación, digamos, yo me gano una licitación y después tengo que implementar aquello que me he adjudicado, digamos, y ahí pueden existir otros requisitos, pero al menos para el proceso de participación en, en la etapa de ofertas y de adjudicación no es necesario estar constituido en Singapur o en Nueva Zelanda y los requisitos de implementación están siendo conversados, los requisitos de establecimiento están siendo conversados en materia de inversiones en otros acuerdos en que también están Nueva Zelanda y Singapur incluidos, digamos. Y el tema de la implementación, ya hay, o sea, ya está en plena operación, ¿no? El acuerdo, o sea, ha habido, se ha podido hacer algún seguimiento o cuándo va a haber un primer balance de cómo esto ha operado, qué empresas ha incursionado, cómo les ha ido? El acuerdo está en vigor internacional. Nueva Zelanda y Singapur fueron más rápidos que nosotros en ratificarlo internamente. Para ellos ya está en funcionamiento desde el año pasado el DEPA, está en vigencia entre ellos. Nosotros en el mes de agosto recién pudimos ratificar este acuerdo en nuestro Congreso. El último paso fue en el Senado. Como yo les comentaba, se depositó el instrumento de ratificación ante Nueva Zelanda, que es el depositario, y por lo tanto, 90 días después de eso, que se cumple el 23 de noviembre, el acuerdo también va a estar en vigor para el caso de Chile, digamos. Es decir, los chilenos vamos a poder utilizar el acuerdo y todos los beneficios que le otorga a los prestadores de servicio o a las personas que comercializan productos digitales en Singapur o en Nueva Zelanda. Em, Recién en noviembre. Entonces, no hemos hecho todavía una evaluación de la implementación del acuerdo. Esperamos irla haciendo también en paralelo, digamos, y como yo les decía, parte de lo que nosotros buscamos en el DEPA es que sea un proceso súper colaborativo y abierto. En ese sentido, nosotros estamos ansiosos también de recibir a las personas que tengan algún interés en el DEPA, como para nosotros también poder entender cuáles son las necesidades, cuáles son los requisitos que ustedes eventualmente ven que el DEPA podría ayudar a cumplir en la provisión de servicios y de productos digitales a otros miembros del DEPA. Como yo les decía, también es un acuerdo que busca, o sea, que tiene una vocación de mantenerse vivo, que en 2 años más sea superado por la tecnología, por la regulación o por los modelos de negocio, sino que se puede ir adaptando. Para eso también tiene una institucionalidad bastante flexible a través de un comité que va a ir evaluando periódicamente cuáles son las materias que el DEPA eventualmente tendría que incorporar, cuáles son las materias que tendría que modificar, eh, ese tipo de cosas. Em, espérate, acá están poniendo, Michelle está poniendo, nothing in this article shall prevent the party from adopting or maintaining measures inconsistent with paragraph 2 to achieve a legitimate public policy objective provided the measure. Bueno, acá entiendo que es una réplica, digamos, del acuerdo. Ujú.
No sé si Michelle quieres explicar qué es lo que, lo Sí, que está, lo que... sí, un Adelante, por favor. poco complejo por correo, o sea, por chat. Claro, lo que pasa es que este artículo que en el fondo dice que nada en el acuerdo debe ser interpretado como que se está restringiendo el derecho de los estados a darse a sí mismos sus normas sobre protección de datos personales. Em, pero siempre y cuando, en el fondo, que yo entiendo que es un wording que viene muy de la OMC, ¿no? Ujú. Que dice que mientras no sea, en el fondo busque y también, perdón, del TPP, de que siempre y cuando en el fondo busque un interés legítimo y no sea una medida en el fondo arbitraria, o sea, no sé lo que está transcrito ahí, no me lo sé de memoria, pero en el fondo hay como un poco el temor es que se pudieran producir situaciones similares como la que hubo sobre un país que en el fondo le puso las cajetillas de cigarro, estas imágenes para, en el fondo, hacer que las personas se abstuvieran de fumar, como estas imágenes bien drásticas y trágicas de, no sé, guaguas nacidas prematuramente, qué sé yo, y uno de los grandes exportadores de tabaco demandó diciendo que en el fondo era una medida que restringe, como una especie de barrera al comercio. Y ahí obviamente el país se defendió diciendo que en el fondo ellos estaban autorizados a llevar a cabo ese tipo de medidas porque en el fondo los acuerdos internacionales los autorizan a ellos a proteger, a establecer las medidas que ellos crean necesarias para proteger a sus ciudadanos. Y en este caso sería en el fondo una política de salud pública. Entonces ahí como el temor que surge un poco en las organizaciones del mundo en las organizaciones civiles es que esta frase en particular no pudiera ser interpretada el día de mañana como que una normativa muy protectora de los ciudadanos en materia de protección de datos personales pudiera ser contraria al acuerdo del DEPA, que es un poco también un temor que nace cuando Estados Unidos amenazó un poco con demandar a Europa porque la normativa sobre los países que serían considerados adecuados se estaría discriminando a los países que no eran considerados adecuados. De ahí nace un poco el temor. Entonces, supongo que fue algo que se tuvo en consideración, pero eso siempre está como en el plano de las discusiones que uno no tiene la oportunidad de presenciar. Entonces, si es que se Ujú. habló, cómo se podría evitar. Sí, sí. Mira, Michelle, este es un tema, a ver, yo creo que lo que tú estás planteando, digamos, esta norma es la de flujo transfronterizo de datos, digamos, que tiene, o sea, que está ligada a una materia distinta a la del caso del tabaco, digamos, en que lo que se discutió ahí fue sobre todo un tema marcario, digamos, porque la medida que adoptó Australia en su momento, efectivamente, fue considerada expropiatoria por los titulares de derechos marcarios y recurrieron a el acuerdo del TRIPS, básicamente planteando en que la medida que estaba adoptando Australia era inconsistente con los derechos que se le otorga en materia marcaria, digamos. Entonces hay una naturaleza un poco distinta acá, pero sí entiendo absolutamente hacia dónde apunta tu pregunta. Em, a la larga, esto es algo que finalmente queda entregado a la interpretación que puede hacer eventualmente un panel arbitral. Pero nosotros también entendemos, digamos, y a raíz precisamente de cuando se liberó el texto del TPP, nosotros conversamos con algunos actores de la sociedad civil, entendimos esta preocupación. En su momento no la habíamos visto del mismo modo, dado que nosotros siempre habíamos pensado que de aquí lo que estábamos hablando, digamos, es de paquetes de datos, no de información personal necesariamente. Eh, pero sí, nosotros hicimos una propuesta en el contexto del DEPA que busca explicitar y hacer una distinción mucho mejor de que lo que estamos hablando acá, que la regla general es que los datos deben fluir, digamos, eso es aplicable a la capa de tecnología, perdón, a la capa de telecomunicaciones, digamos, es decir, los paquetes de datos deben fluir libremente. Y después, si hay alguna excepción que sea necesaria por alguna razón, digamos, que ese tipo de excepciones sean puestas en la capa de aplicaciones, no en la capa de telecomunicaciones, digamos. Y eso nos permite, digamos, por un lado, resolver un poquito esta indefinición que viene precisamente por este lenguaje, que es un lenguaje bastante antiguo, digamos, que viene de los tiempos de la OMC y que después ha sido replicado en otros acuerdos y que efectivamente está un poquito más sujeto a la interpretación. Lamentablemente a nosotros no nos fue bien con eso, no nos dio el tiempo necesario para poder convencer a Singapur y a Nueva Zelanda de modificar la práctica comercial que ellos ya habían adoptado en el TPP y en otros acuerdos, digamos que tiene eh, eh, un,
un wording similar. A nosotros nos sigue preocupando esta norma particular porque también hay países como, es poco diplomático que lo diga, digamos, pero hay países que, como los que comentábamos antes con Juan Pablo, digamos, han adoptado ciertas medidas de tener su propio DNS para generar su Internet nacional, que también podrían argumentar que el flujo transfronterizo de datos es algo que a ellos no les conviene porque no va en línea con sus objetivos de política pública que son legítimos a la luz de ellos mismos, digamos. Entonces, hay una indefinición ahí que sigue siendo mantenida por esta norma y que nosotros eso lo reconocemos, digamos, y estamos trabajando en buscar una formulación que en posteriores iteraciones del DEPA y en los acuerdos que estamos negociando en este momento también lo estamos proponiendo, que nos permita atender ese tipo de problemas, digamos, de interpretación, te diría yo, básicamente. Eh, no ha habido ni a nivel multilateral ni a nivel bilateral un panel sobre este tipo de materias, digamos, por lo tanto no sabemos cómo se interpretaría esto, pero la interpretación que nosotros desde la subsecretaría hacemos es que obviamente tiene que existir un espacio para excepciones, pero esas excepciones deben ser puestas en la capa técnica correcta, de modo de que no impidan el funcionamiento de Internet como una red global y abierta. Muchas gracias. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas. Bueno, gracias a quienes hacen las preguntas. Acá hay una que hace Alfonso Fernández Prada. Dice, ¿cómo podría afectar el uso de la economía digital a la provisión de servicios estatales? Sea ya para agilizar procesos burocráticos, ampliar la transparencia, asistir a la ciudadanía, etcétera. Sí, la pregunta de Alfonso, digamos, ha sido súper relevante, sobre todo para nosotros los funcionarios públicos, que en estos últimos 18 meses nos hemos estado enfrentando también al desafío de, eh, al principio, trabajar remotamente desde nuestras casas, digamos, y también de seguir prestando los servicios a la ciudadanía de forma continua y eficaz. Eso escapa un poco a la lógica de la economía digital, a los acuerdos de comercio, digamos, que son los que nosotros negociamos, pero sí yo te puedo comentar por el conocimiento que tengo como funcionario público y como también participo en ciertos procesos de transformación digital del Estado, los esfuerzos que ha hecho sobre todo la División de Gobierno Digital de la SECPRES, que es la que tiene a su cargo la coordinación y la formulación de las estrategias de transformación digital del Estado. Hay un instructivo presidencial del año 2019 que nos obliga, por ejemplo, a todas las instituciones públicas a que las comunicaciones entre instituciones públicas sean en formato digital, es decir, ya no se mandan oficios en papel, por ejemplo, sino que ahora es todo digital. Y eso obviamente ha repercutido no solo en un ahorro de papel y de tinta, sino que también en los tiempos de respuesta que finalmente se le entregan a los ciudadanos, digamos. Entonces, eh, lo que apunta la pregunta de Alfonso escapa un poquito de lo que nosotros hacemos en materia de economía digital propiamente tal, pero sí hay una preocupación muy grande eh, a nivel nacional y a nivel internacional también en cuáles son los procesos de transformación digital del Estado y cómo eso puede repercutir en la entrega de mejores servicios, servicios más rápidos, más baratos a la ciudadanía en general. Eh, Uno de los pilares, digamos, es precisamente la digitalización de los procesos, que las decisiones que toma una autoridad, por ejemplo, que se plasman en actos administrativos, puedan ser precedidas de toda una tramitación digital, lo cual va a hacer más rápido y más eficiente la dictación de esas decisiones, digamos, eh, y el acceso de la ciudadanía a los servicios que se puedan entregar, ojalá 100% en forma digital. Esa es una necesidad que hemos visto incrementada además por este tiempo de pandemia en el que estamos. Muchas gracias, Nicolás. Y por último, para una empresa que quiere incursionar en este rubro, eh, ¿cómo, o sea, y pensando sobre todo en una pyme, mi pyme, cuál sería el camino para tener información, capacitarse, eventualmente acceder a algún tipo de apoyo? ¿Qué es lo que sugerirías tú, digamos, de la ruta lógica a seguir? A ver, la ruta lógica, si es que es una empresa que ya tiene desarrollado un producto digital o un servicio que se puede prestar, es acercarse a ProChile. ProChile es la Dirección General de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están a cargo, a través de su red internacional, de prestarle asesoría a una empresa que tenga potencial exportador para poder finalmente llevar a cabo un negocio, para concretar un negocio
por medio de distintos instrumentos. Hay rondas de negocio, hay contactos directos con compradores o con mercados, digamos, en los países de destino, pero también hay todo un acompañamiento en la evaluación práctica de cómo hacer el proceso de exportación. Eso por un lado, y desde el punto de vista nuestro de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que nosotros estamos tal vez en un punto más de la teoría, digamos, si es que hay alguna duda concreta de la aplicación de este acuerdo, pueden tomar contacto con nosotros, conmigo. Yo voy a dejar acá en el chat mi correo electrónico por si alguien quisiera hacerme alguna pregunta del DEPA o de cualquier otra cosa, digamos, de la Alianza del Pacífico o cualquier otro tema que tenga que ver con economía digital. Yo quedo a disposición de ustedes. Eh, eh, y eso creo. No sé si contesté a la pregunta, Juan Pablo. Sí, perfecto, muchas gracias. O sea, lo importante siempre es que, claro, como tú lo dijiste, una cosa es negociar un acuerdo y lo otra es su implementación y sacarle provecho. Exacto. Y a veces ahí hay una barrera de entrada para sobre todo las más pequeñas que no saben muy bien cómo se materializa esto y por lo tanto todo el apoyo desde lo técnico hasta ayuda de mercado en el fondo, de posicionamiento, exportación, así que muchas gracias. Bueno, Si sí, me permites ahí, simplemente un comentario, digamos, pensando en eso mismo, nosotros estamos trabajando en este momento en un proyecto que probablemente se va a demorar un poquito más, digamos, pero quiero adelantarles la información de que nosotros estamos trabajando en un proyecto que precisamente porque estamos conscientes de la dificultad de la aplicación de estas normas, digamos que de repente vienen escritas en un lenguaje muy leguleyo, muy difícil de interpretar. Nosotros estamos trabajando en este momento en un sistema que nos va a permitir traducir las normas de lenguaje natural que están contenidas en los tratados a un pseudo código de programación que nos va a permitir entregar mejor información a las personas que eventualmente quieran exportar, de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, de las posibilidades que tienen para aprovechar los beneficios que les puede otorgar un acuerdo sobre otro. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hay países con los cuales nosotros tenemos dos acuerdos en vigor y que de repente puede ser más interesante utilizar uno que el otro porque es más fácil de cumplir o porque otorga ciertas ventajas para un caso específico. Entonces nosotros estamos trabajando en un sistema que nos va a permitir entregar esa información, que esperamos tenerlo ya durante el próximo año en funcionamiento, y que esperamos que sobre todo estas barreras de entrada que tú mencionabas, digamos, poder reducirlas considerablemente, ligándolo también a después el trabajo de acompañamiento que hace ProChile, digamos, pero desde el punto de vista del cumplimiento normativo, si tú lo quieres poner de ese modo, digamos, nosotros esperamos que esto facilite harto la comprensión y que no sea necesario, por ejemplo, qué sé yo, contratar un abogado o un economista para que te pueda interpretar un tratado y tú saber cómo usarlo. excelente. Bueno, reiterar los agradecimientos, Nicolás, por tu presentación, por tu disposición y poder haber podido dialogar y a todos los que nos acompañaron. Y bueno, seguiremos. Yo creo que efectivamente hay una oportunidad, especialmente para las empresas más pequeñas, que mediante la difusión de estas herramientas y este conocimiento que todavía hay que socializar mucho más, puede significar apertura de nuevos negocios para muchos. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad como Latino Cámara y también, por supuesto, como Cámara Chileno-Peruana de Comercio. Adiós, que tengan un buen resto de jornada. Chao, muchas gracias.